Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas, oscuras, pero se ve la luna llena, 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 llena la luna. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salve y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Hoy es miércoles, 26 de septiembre de 2018, el programa es el número 1812. Wow. El espíritu de sabiduría, ¿qué pasó aquí? Perdonen, no sé, ya. El espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine, a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. A veces no es fácil. Arrancamos hoy con 2.275 suscriptores, 30 más que ayer. Gracias, 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 gracias a ustedes. Entonces, siguiendo con el cuerpo humano y sus órganos, hablemos hoy de las articulaciones y el reumatismo. Las articulaciones dan movimiento al ser humano, al cuerpo. En las articulaciones se manifiestan síntomas de inflamación y dolor con los movimientos y pueden llegar a producir parálisis. Cuando una articulación se paraliza es señal de que el paciente se ha bloqueado. Una articulación paralizada pierde su función. Si una persona se bloquea en un tema o sistema, este pierde también su función. Es decir, el bloqueo de la articulación no es porque sí, sino porque la persona tiene un conflicto en su mente con alguien. Una nuca rígida indica la inflexibilidad de su dueño. No le perdono, no lo quiero, ojalá se largara. En la mayoría de casos basta oír hablar a una persona para descubrir la información de un síntoma. En las articulaciones, además de inflamación y rigidez, se producen torceduras, distensiones, rebotaduras y rotura de ligamentos horribles, sobre todo en la rodilla, por ejemplo. También el lenguaje de estos síntomas es revelador, a saber, se puede dislocar un tema, botar a una persona, retorcer del pescuezo a otro, estar tenso o un poco descentrado. No solo se puede reducir o enderezar una articulación, sino que también una situación o una relación. En general, para enderezar una articulación hay que dar un fuerte tirón situándola en una posición o hacer que suba y sostener lo que caiga. Situándola en una posición límite o acentuar la posición forzada que pueda tener a fin de que, una vez rebasado el límite, pueda encontrar su justo medio. Esta técnica tiene su paralelo en la psicoterapia. Si alguien se encuentra paralizado en una situación límite, se le puede empujar en el mismo sentido hasta alcanzar el extremo del movimiento pendular, desde el que pueda volver al centro. Es más fácil salir de una situación forzada, sumiéndose por completo en ese polo. Pero la cobardía coartada al ser humano y a la mayoría se encallan a la mitad de un polo. Las personas se quedan atascadas en sus opiniones y formas de conducta y por eso hay tan poca transformación. Pero cada polo tiene un valor límite desde el que se convierte en un polo opuesto. La medicina moderna permite sustituir por prótesis determinadas articulaciones, especialmente la de la cadera. Como ya dijimos al hablar de los dientes, una prótesis siempre es una mentira, ya que simula lo que no es. A la persona que, estando interiormente anquilosada, finge una agilidad, la afección de la cadera le obliga a rectificar imponiéndole sinceridad. Esta corrección es neutralizada por medio de una articulación artificial, otra mentira, y el cuerpo seguirá simulando agilidad. Para hacerse una idea de la falta de sinceridad que permite la medicina, imaginemos la siguiente situación. Supongamos que con un sortilegio pudiéramos hacer desaparecer todas las prótesis y las modificaciones que el ser humano ha introducido en su cuerpo. Todas las gafas, lentes de contacto, audífonos, articulaciones, dentaduras, las operaciones de cirugía estética, los tornillos de los huesos, los marcapasos y más hierros y plásticos. El espectáculo sería dantesco.
Si después, con otro sortilegio, anuláramos todos los triunfos de la medicina, nos encontraríamos rodeados de cadáveres tullidos, cojos, medio ciegos y medio sordos. Sería un cuadro horrible pero verdadero, sería la expresión visible del alma de las personas. Las artes médicas nos han ahorrado esta visión horrenda, restaurando y completando el cuerpo humano con toda suerte de prótesis, de modo que da la impresión de estar completo. Pero, ¿y el alma? Aquí no ha cambiado nada, aunque no la vemos, sigue estando muerta, ciega, sorda, rígida, agarrotada, tullida. Por eso es tan grande el temor a la verdad. Es el caso del retrato de Dorian Gray. Con manipulaciones externas es posible conservar artificialmente la hermosura y la juventud durante un tiempo, pero cuando uno descubre su verdad, su verdadera faz interior, se asusta. Mejor sería cuidar constantemente nuestra alma que limitarnos a tener el cuerpo, porque el cuerpo es mortal y el espíritu eterno. Las afecciones reumáticas. Reuma es una denominación genérica que un tanto difusa, que abarca una serie de alteraciones dolorosas en los tejidos que se manifiestan principalmente en las articulaciones y en la musculatura. El reuma siempre va unido a la inflamación, la cual puede ser aguda o crónica. El reuma produce hinchazón de los tejidos y los músculos y deformación y anquilosis de las articulaciones. El dolor afecta la capacidad de movimientos y puede llegar a producir la invalidez. Los dolores musculares y las articulaciones se manifiestan con mayor fuerza cuando el cuerpo ha estado en reposo y disminuyen a medida que el paciente se mueve. Con el tiempo, la inactividad produce atrofia de la musculatura y da un aspecto fusiforme a la articulación. La enfermedad suele empezar por rigidez matinal, dolor en las articulaciones que aparecen hinchadas y rojas. Generalmente las articulaciones son afectadas simétricamente y el dolor pasa de las periféricas a las mayores. El proceso es crónico y la anquilosis se acentúa gradualmente. La enfermedad, por medio de una anquilosis progresiva, produce una incapacidad que se acentúa gradualmente. No obstante, el poliartrítico, en lugar de quejarse, muestra gran paciencia y una sorprendente indiferencia hacia su mal. El cuadro de la poliartritis nos conduce al tema central de todas las enfermedades del aparato locomotor: movimiento y reposo respectivamente, agilidad y rigidez. En los antecedentes de casi todos los pacientes reumáticos encontramos una actividad y una movilidad extraordinarias. Practicaban deportes de esfuerzo y competición, trabajaban mucho en la casa y el jardín, desplegaban una actividad incansable y se sacrificaban por los demás. Se trata, pues, de personas activas, ágiles e inquietas, a las que la poliartritis obliga a descansar por el procedimiento de la atrofia. Da la impresión de que un exceso de movimiento y de actividad es corregido por medio de la rigidez. A primera vista, esto puede desconcertar, después de que hasta ahora no nos hemos cansado de insistir en la necesidad de la modificación y el movimiento. La aparente contradicción no se aclara hasta que recordamos que la enfermedad física da sinceridad. Esto, en el caso de la poliartritis, significa que en realidad estas personas estaban rígidas. La hiperactividad y movimiento que mostraban antes de la enfermedad se limitaba a lo corporal, ámbito en el que trataban de compensar la verdadera inmovilidad de la mente. Estas características denotan terquedad e indican que se trata de personas inflexibles e inmovilistas. La inmovilidad interior se compensa con la práctica del deporte y una gran actividad corporal que en realidad solo pretende disimular la instintiva rigidez. La frecuente práctica de los deportes de competición por estos pacientes nos lleva a considerar otra gran problemática: la agresividad. El reumático limita su agresividad al plano motor, es decir, bloquea la energía de la musculatura. Las mediciones experimentales de la electricidad muscular del reumático indican claramente que cualquier clase de estímulos provocan un aumento de la tensión muscular,
especialmente de la musculatura de las articulaciones. Estas mediciones ratifican la sospecha de que el reumático se esfuerza por dominar los impulsos agresivos que buscan expansión corporal. La energía no descartada se queda en la musculatura de las articulaciones y produce inflamación. Todo el dolor que el ser humano experimenta en la enfermedad en un principio estaba destinado a otro. El dolor siempre es el resultado de un acto agresivo. Si yo descargo mi agresividad dando un puñetazo a otro, mi víctima sentirá dolor. Pero si reprimo el impulso agresivo, este se vuelve contra mí y el dolor lo experimento yo. El que sufre dolores debería preguntarse a quién estaban destinados en realidad. Entre las manifestaciones reumáticas hay un síntoma muy concreto en el que, a causa de la inflamación de los tendones, los músculos del antebrazo debajo del codo, la mano se cierra formando un puño. La forma del puño apretado denota la agresividad reprimida y el deseo de descargar un buen puñetazo sobre la mesa. Análoga tendencia a apretar el puño se observa en la contractura que impide abrir la mano. La mano abierta es símbolo de paz. El ademán de agitar la mano en señal de saludo se deriva de la costumbre de enseñar la mano vacía en los encuentros para demostrar que uno no lleva armas y se acerca en son de paz. El mismo símbolo tiene el acto de tender la mano. Si la mano abierta expresa intenciones pacíficas y conciliatorias, el puño cerrado indica hostilidad y agresividad. El reumático no puede dar salida a sus agresiones y no las reprimiría y bloquearía, pero puesto que existen, producen en él un fuerte sentimiento de generosidad y abnegación. Habitualmente la enfermedad se manifiesta cuando, en virtud de un cambio de vida, se pierde la posibilidad de compensar los sentimientos de culpabilidad por el servicio prestado. También el abanico de los más frecuentes síntomas secundarios muestra la importancia capital de la hostilidad reprimida. Son ante todo dolencias de estómago e intestinos, síntomas cardíacos, frigidez e impotencia acompañados de angustia y depresión. La poliartritis afecta casi al doble de mujeres que de hombres y es que las mujeres tienen más dificultades para asumir conscientemente sus impulsos agresivos. La medicina naturista atribuye al reuma a la acumulación de toxinas en los tejidos conjuntivos. Las toxinas acumuladas simbolizan para nosotros problemas no planteados, es decir, problemas no dirigidos que el individuo no ha resuelto, sino que ha almacenado en el subconsciente. Con total supresión de la alimentación externa, el organismo es obligado a practicar la autofagia y procesar los desechos corporales. Trasladado al plano psíquico, este proceso es el planteamiento y reconocimiento de que temas que hasta el momento habían sido postergados y reprimidos. Pero el reumático no quiere abordar sus problemas. Es muy rígido, muy testarudo y está bloqueado. Tiene miedo de analizar el altruismo de su espíritu en un sacrificio, su abnegación, sus normas morales, su ductilidad. En particular, así como la influencia en el síntoma de diversas circunstancias, nos indica que el problema básico de todos estos trastornos gravita en torno a los polos seguridad, inseguridad. Siempre fue muestra de decisión y valentía mirar a una persona a la cara y sostener su mirada, pero en esta situación el paciente aquejado de tortícolis espasmódica se le ladea la cabeza sin que él pueda evitarlo. Ello hace que tema más y más relaciones con personas importantes o ser observado en sociedad. El síntoma hace pues que se rehuya ciertas situaciones. Un cuerpo erguido obliga al ser humano a mirar de frente las exigencias y los desafíos del mundo. Pero si ladeamos la cabeza, rehuimos esta confrontación. El individuo se hace parcial y vuelve la cara para no volver a ver lo que no quiere. Idénticos condicionantes encontramos en el calambre del escribiente y en las calambres que agarrotan los dedos del pianista y violinista. En la personalidad de estos pacientes encontramos siempre una extrema ambición y un altísimo nivel de exigencia.
El síntoma de calambres tónicos de la mano nos hace sinceros, muestra el agarrotamiento de nuestros esfuerzos y alardes y demuestra que en realidad no tenemos nada que decidir. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de tristeza, te sientes pobre o enfermo, sientes celos, tienes miedo, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine. Y tú cuéntale, y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Hasta mañana.